En el siglo XVII, un teólogo llamado James Ussher calculó la edad del universo basado en la cronología de la Biblia. El universo fue creado, concluyó, en una semana en octubre del año 4004 a.C. Aún hoy en día millones de personas todavía creen que este cálculo del siglo XVII es correcto y que la abrumadora evidencia que la geología, cosmología, paleontología, química, astrofísica, geofísica, estratigrafía y la biología ofrecen está equivocada. Así que echemos un vistazo a esta evidencia partiendo del principio que incluso los creacionistas no disputan. La regla de oro es que nuevos depósitos sedimentarios siempre se colocan encima de los más viejos, excepto donde las rocas han sido dobladas. Esta capa naranja sería más vieja que la verde, y la verde es más vieja aún que la azul. Los geólogos pueden seguir una capa individual hasta hacer deducciones similares en una localidad diferente. La capa gris oscura puede que se encuentre en la superficie o incluso más alta que las otras capas, pero es más vieja que todas y la capa color gris claro es más vieja aún. Eso nos describe lo que llamamos la escala del tiempo geológico o columna geológica. Para obtener las fechas absolutas de estas rocas, los científicos usan una variedad de métodos diferentes. Voy a empezar con uno de los más fáciles y más recientes, la dendrocronología. Todos sabemos que los árboles tienen anillos debido a que en verano estos crecen más rápido que en invierno, pero las condiciones de crecimiento estacionales varían según el tiempo, así que las bandas terminan de tamaños diferentes. Cada periodo de tiempo en cada ubicación geográfica tiene su propio patrón distintivo de anillos de árbol, como una huella digital. Así que si tomamos la madera de una edad conocida, podemos hacer coincidir el anillo más antiguo con el más joven de otro pedazo de madera, y así sucesivamente de nuevo a través del tiempo. De hecho, con este método hemos podido retroceder en el tiempo 10.000 años, período mucho mayor que el de la cronología bíblica. El método de fechado del carbono 14. Bien, dedicaré un poco más de tiempo a este tema porque los predicadores creacionistas parecen estar obsesionados con él. Nuestra atmósfera superior está siendo bombardeada constantemente por la radiación del Sol. Cuando un neutrón cualquiera que proviene de la radiación solar golpea un átomo de nitrógeno, lo cambia en carbono, pero de un tipo más pesado e inestable de carbono llamado carbono 14 o C14. La forma normal del carbono es la C12. En la atmósfera, el C14 se combina con oxígeno para generar dióxido de carbono, que es absorbido por las plantas y en los cuerpos de los animales que se alimentan de esas plantas. La relación de estos dos isótopos en animales y plantas es aproximadamente igual a la proporción en la atmósfera de su alrededor. Pero cuando el animal muere, el C14 decae con el tiempo y se convierte en nitrógeno. Así que comparado con el C12 que no cambia, la cantidad de C14 decae a un ritmo constante que puede medirse. Mediante la medición de esta proporción dentro del animal muerto o planta, los científicos pueden encontrar cuándo murió. Antes de mirar otras técnicas de fechar restos orgánicos, voy a refutar algunos viejos mitos sobre el carbono 14. Se dice que la datación usando carbono es inexacta. Bueno, no lo es. Pero en raras ocasiones una muestra es fechada erróneamente porque está contaminada. Bacterias, piel muerta, hongos, etc. Si no tiene cuidado, terminará fechando el carbono de esos contaminantes en vez de fechar la muestra. Por eso las muestras de diferentes partes de la misma planta o animal se han sabido dar resultados diferentes. Pero algo parecido puede suceder con cualquier tipo de muestreo. Muestras contaminadas no invalidan el principio del análisis de ADN, la espectroscopía o la cromatografía. Sabemos que funcionan y sabemos que el método de datación por carbono funciona.
En primer lugar, la datación por carbono puede comprobarse contra artefactos de edad conocida. En segundo lugar, puede comprobarse enviando el mismo artefacto a diferentes laboratorios para su análisis. En tercer lugar, tomemos una muestra de material orgánico de cada una de estas capas. Si la datación por carbono es una tontería sin sentido, el resultado del orden cronológico de las muestras debería de ser todo dislocado, ¿verdad? Pero eso no es lo que sucede. Los resultados muestran cada una de estas muestras en su orden cronológico. Los de las capas superiores son más jóvenes y los de las capas inferiores más viejos. ¿Es por magia o es porque la datación del carbono funciona y por eso se utiliza? El mito de que tal vez los laboratorios dan a los investigadores los resultados que estos esperan. Citando a Ken Hovind, las muestras no vienen con etiquetas diciendo al laboratorio su edad. Datar una muestra es siempre a ciegas. Si la prueba no es ciega, no es ciencia. Y si los creacionistas no confían en el método de datación por carbono, son perfectamente bienvenidos a llevar a cabo sus propios experimentos a ciegas para demostrar los errores del método. El mito de que el carbono 14 ha sido encontrado en diamantes y carbón mineral y que esto es prueba de que los diamantes y el carbón mineral deben ser muy jóvenes en su edad. Pero señores, la datación por carbono no se utiliza en diamantes y el carbón mineral, y es por una buena razón. Como expliqué, el carbono 14 se forma cuando los neutrones chocan con átomos de hidrógeno. El carbono 14 utilizado en la datación se origina en la atmósfera, pero también puedes hallarlo en el subsuelo profundo, en lugares donde al decaerse el uranio emite neutrones. El carbón y los diamantes están hechos de carbono, así que se espera encontrar niveles altos de carbono 14 en el carbón mineral y los diamantes, que se encuentran cerca de rocas que contienen uranio, y niveles mucho más bajos de carbono 14 en aquellas muestras de diamantes y carbón mineral que se encuentran lejos de las rocas con uranio. Y eso es exactamente lo que encontramos cuando se hacen los experimentos. La datación por carbono es solo utilizada y solamente útil para fechar material orgánico en las capas sedimentarias más superiores. El método de datación por ADN. Ahora que hemos sacado la datación del carbono fuera del camino, vamos a repasar rápidamente algunos métodos de datación más absolutos. Los biólogos saben que el ADN humano muta a un ritmo bastante regular y puede rastrear estas mutaciones hacia el pasado, como siguiendo las ramas de un árbol hacia el tronco. No es un método muy preciso, pero da una idea aproximada de cuándo los seres humanos emigraron y una idea muy clara y definitiva desde dónde. Los resultados no nos llevan al monte Ararat hace 4.000 años, sino al África hace alrededor de 50.000 años, al igual que como otros métodos de datación sugieren que debería. Método de datación por paleomagnetismo. Cada 250.000 años, más o menos, la Tierra voltea sus campos magnéticos. El polo sur se convierte en el polo norte. Los minerales magnetizados dentro de las rocas indican la polaridad de la Tierra cuando las rocas fueron depositadas. Así que a lo largo de la columna geológica, las rocas muestran unas bandas magnéticas regulares dependiendo de la polaridad de la Tierra y estas se pueden fechar. El método de datación por radiometría. El fechado por el método de potasio-argón tiene el mismo principio como la datación por el carbono, pero en vez de ser el carbono que decae en nitrógeno, tenemos al potasio que decae en argón, y en vez de poder calcular una vida media de 5.500 años, tenemos una vida media de 1.3 billones de años. Eso significa que este método puede utilizarse para fechar rocas y fósiles de cientos de millones de años. La técnica ha sido reemplazada en gran medida con el proceso argón-argón, que es mucho más preciso, y hay otros procesos de deterioro que pueden medirse, cada uno con diferentes vidas medias, como el de uranio-torio y el de rubidio-estroncio. La datación radiométrica nos traslada a las rocas más antiguas que encontramos en la Tierra, 3.8 billones de años. Si usted quiere retroceder aún más en el tiempo, debe mirar hacia el espacio. Mi video, La Historia del Universo,
explica cómo podemos calcular la edad de las estrellas y las galaxias, así que no repetiré eso aquí. Vaya y eche un vistazo a ese video. Lo importante es que los resultados de datación o fechado encajan perfectamente con la cronología que encontramos en la Tierra. El Sol, por ejemplo, no resulta ser más joven que la Tierra o más viejo que el universo. Su edad, basada en la cantidad de hidrógeno fusionado para formar helio, es exactamente lo que se esperaba. Y al igual que con los métodos ideados para la datación de rocas en la Tierra, el método para medir la edad de las estrellas y las galaxias fue ideado primero y probado luego. No hay manera alguna de saber de antemano qué edad estas pruebas mostrarían, pero una y otra vez la edad calculada confirma la cronología conocida de nuestro mundo. Como la tecnología siempre se amplía, nuevas técnicas de fechado se están desarrollando constantemente. Si el mundo realmente tuviera alrededor de 6.000 años de edad, se espera que algunos de esos métodos reflejaran tal edad o por lo menos desmientan la cronología establecida, pero no lo hacen. Cada nueva técnica confirma lo que ya sabemos. Ahí está la luminiscencia termal, que puede medir el número de electrones atrapados en la superficie de la roca volcánica. La velocidad a la que los continentes se separan puede medirse hoy en día, así que se puede calcular su posición hace millones de años en el pasado. Y estos resultados coinciden perfectamente con la cronología geológica que ya hemos repasado. Las bandas climáticas en rocas sedimentarias también pueden medirse, causadas por el bamboleo en el movimiento de la Tierra cada 12.000 años. Podría seguir, pero no hay tiempo aquí para enumerar cada método de datación y mucho menos describir los detalles de cómo funcionan. Pero los predicadores creacionistas que están tan convencidos de que cada método de datación es erróneo y que la única y simple historia que cuentan es el resultado de una enorme coincidencia o una gran conspiración, es muy fácil para ellos demostrarlo. Hagan sus propias pruebas. Después de todo, algunos creacionistas tienen títulos universitarios en biología y geología. Ok, entonces, cojan una técnica de datación de su elección, expliquen públicamente cómo funciona y pruébenla analizando muestras cuya edad todos estamos de acuerdo. Después vayan y tomen muestras de roca sedimentaria a lo largo de la columna geológica y analícenlas con el método que idearon. No es de extrañar que ninguna de las llamadas organizaciones de ciencia de la creación se ha molestado en hacer esto. ¿Y por qué no lo han hecho? Si la Biblia es verdad, todas las muestras darían un resultado de alrededor de 4.000 años de edad y proporcionarían fuerte evidencia de que el diluvio bíblico es real. Pero si la Biblia está equivocada, entonces las fechas serán mucho más viejas y, más importante aún, el orden cronológico de las muestras estaría en perfecto acuerdo con la columna geológica que ya conocemos. Por alguna razón, los llamados científicos creacionistas, a pesar de tener su fe profesa de que la Biblia es verdadera, no creen que este sea un riesgo que valga la pena tomar. Gracias por su atención.